comenzó la señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Este lunes de noviembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartimos. Estado norteamericano Mike Pompeo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras esta declaración y decisión de expulsar a los diplomáticos de Maduro acreditados en ese país. Se trata del gobierno número 57 en respaldar al pueblo venezolano en su lucha por librarse de la tiranía y la corrupción de Maduro, aseguró el funcionario de Estados Unidos en su cuenta en Twitter. Bukele pidió respeto a Maduro tras descalificarlo por la medida, advirtiéndole que él sí fue electo democráticamente, a diferencia suya. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Varios datos. Vecinos de las minitas de Baruta protestaron por falta de agua, una situación que se repite en varias zonas de la capital. Esto lo decimos nosotros, hablaremos al respecto durante el programa. Acreedores del bono 2020 pidieron al gobierno de los Estados Unidos levantar la medida que impide la transacción de estos títulos que tienen como colateral a Citgo. Y el jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU inició visita de 3 días a Venezuela. Además, el nuevo Herald de Miami reveló que el fundador de la empresa Derwick, Alejandro Betancourt, y el entorno de Maduro estarían siendo investigados en tribunales de los Estados Unidos como parte de un esquema de corrupción que intentó extraer, atención, $1.200 millones de PDVSA. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica al periodista César Batis, director de El Pitazo. César, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo te encuentras? Bien. Primero, felicitarte por el último premio que recibió el portal. Es el último, una larga cadena de reconocimientos. El Gabo en Colombia. Un abrazo muy grande y felicidades por este reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el último fue en la semana pasada, lo anunciaron el viernes de la semana pasada. La Cámara de Comercio de Caracas nos premió por los reportajes especiales en el marco del aniversario de la ciudad, Caracas y su gente. Ese es un premio nacional, local, pero es un premio también importante para nosotros porque reconoce el trabajo de nuestros periodistas, y ese fue un trabajo muy, muy bonito porque nos dejó ver la cara de caraqueños que continúan en este país luchando por una mejor ciudad. Felicidades, César. Merecen este reconocimiento, además haciendo un esfuerzo, tomando en consideración las difíciles circunstancias que atraviesa la prensa en nuestro país, los medios de comunicación, sobre todo digitales. Yo, quería conversar contigo acerca de lo que está ocurriendo en materia de corrupción y este caso en específico que tú conoces también, que salpica a uno de los fundadores de Derwick, esta empresa que se hizo con varios contratos para hacer frente a la crisis eléctrica en nuestro país sin tener apenas experiencia, y al entorno del propio Nicolás Maduro. Yo te pedí un comentario acerca de esta revelación que ya se había comentado de forma extraoficial, pero que aparentemente confirma el nuevo Herald de Miami, esta investigación por el orden de $1.200 millones que se dice fácil. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, ese es un caso que se conoció el 25 de julio del año pasado, y fue un caso al que tuvimos acceso debido al expediente que introdujo la Fiscalía de los Estados Unidos, en el cual señaló a una serie de conspiradores que habrían participado para lavar $1.200 millones provenientes de fondos de PDVSA. Estos fondos de PDVSA habían llegado a estas personas implicadas, estos conspiradores, luego de que en el año 2015
y se finalizara 2015 y 2016, finalizara una operación financiera que involucró el préstamo en bolívares a PDVSA de una empresa de Raúl Gorrín. Esta empresa Raúl Gorrín le presta a PDVSA estos bolívares, y los bolívares fueron cobrados en euro a tasa oficial. Si explicamos esta aritmética, se podrán dar cuenta que a tasa oficial los bolívares rinden más que a la tasa del mercado negro. Entonces, esta operación se hizo, los euros fueron depositados en Europa y luego llevados a través del sistema financiero a Estados Unidos, específicamente a Florida, donde se realizaron una serie de operaciones. En medio de estas operaciones estaba una persona involucrada, un abogado, que exigió que le aclararan dudas acerca de esta operación, de la legalidad de esta operación. Esta persona había recibido ya más de 70 millones de dólares por su participación en esta operación, pero esta persona, este abogado venezolano, decidió presentarse ante el Homeland Security, ante las autoridades de Estados Unidos, y denunciar la operación. Cuando denuncia la operación, se comienza un seguimiento y una grabación, más de 100 grabaciones al que hizo, porque la persona, el abogado venezolano, se prestó para ir a hablar con los involucrados y grabarlos en las conversaciones. Y entonces en esas grabaciones quedaron los testimonios de quienes estaban involucrados en este caso. Ya nombré a Raúl Gorrín. En su momento, el 25 de julio del año pasado, se mencionó como el conspirador número 1 a Francisco Convit. Se mencionó a Mario Bonilla, amigo muy cercano a los hijos de Cilia Flores, y se mencionó a Juan Vicente Amparan y otros tantos más venezolanos y extranjeros. Incluso en estos momentos están detenidos 3 personas, un alemán, un colombiano y un venezolano, es trabajador del Ministerio de PDVSA, que estarían involucrados. El último, Humberto Ortega, si mal no recuerdo, él se entregó, se presentó ante las autoridades de Estados Unidos y se entregó. Pero Francisco Convit, Raúl Gorrín, Mario Bonilla, Amparan y otros están solicitados por la justicia de Estados Unidos y no se han presentado para dar testimonio sobre este caso. Ahora bien, el día de ayer, el Nuevo Herald revela una información que ya se sospechaba, porque de acuerdo a lo que describe el mismo expediente, el conspirador número 2 es socio y familia del conspirador número 1. Como ustedes recordarán, el conspirador número 1 es Francisco Convit, que es uno de los socios fundadores de Deloitte Associates, y su primo es el presidente de Deloitte Associates, Alejandro Betancourt, y esto es lo que el día de ayer informó el Nuevo Herald. Ahora, mucho interés, César, porque comentábamos la mañana de hoy con Javier Ignacio Mallorca, quien está al frente del portal Crímenes Sin Castigo, y él ofrecía detalles acerca de estos documentos a los que tuvo acceso de 10 prominentes oficialistas que están adelantando litigios para revertir sanciones impuestas en su contra. El comisario Iván Simonovich, comisionado para Seguridad e Inteligencia designado por la Asamblea Nacional, también adelantó reunión con los países miembros del TIAR para dar con el dinero mal habido. Yo te pediría, en el marco, de este proyecto político que lleva 20 años en nuestro país, yo te pediría un comentario en torno a este tema, porque da la impresión que este caso en concreto del que hemos hablado es simplemente la punta del iceberg, aunque la cifra es, enorme, 1.200 millones de dólares. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, te digo que este caso en sí aparentemente es la punta del iceberg, y la verdad es que yo no he sabido descifrar por qué no se ha seguido adelante con este caso, porque este caso pareciera que, de acuerdo a la información que tenemos, es que es un caso mucho más grande y que el monto ronda más de los 20.000 millones de dólares. Y involucra no a las 8 o 10 personas que están acá, que se han mencionado, sino que involucran a más de 40 personas. Entre esos familiares muy cercanos a el presidente o el ocupante de Miraflores, Nicolás Maduro.
y específicamente, de acuerdo al testimonio que se da y a la relación con Mario Bonilla, a los hijastros de Nicolás Maduro, porque en el expediente incluso dice, habla de un hijastro, de los hijastros de un oficial del gobierno de Venezuela. Pero bueno, lo que estamos nosotros al frente, de acuerdo a cifras que incluso han dado autoridades del gobierno de Chávez, y como los que estaban agrupados en ese grupo político, hay la redundancia, llamado Marea Roja, es que estamos hablando de una fuga de 300.000 millones de dólares. Esa es la misma cantidad de 1.000 millones de dólares a la cual hizo referencia hace cerca de 2 meses Leo Abrams, cuando se refirió al tema de cuánto dinero de la corrupción venezolana está fuera de nuestro país. Y hablan de 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares que para recuperarlos deberían abrirse juicios dentro y fuera del país para poder tener acceso a ese dinero que tanta falta le hace a Venezuela en estos momentos. También Abrams decía en esa entrevista que ellos habían recibido a personas involucradas, testaferros involucrados, funcionarios, los habían recibido en el Departamento de Estado con la solicitud de que sus casos fueran condenados, fueran resueltos intercambiando información. Y él decía que bueno, que lo habían remitido al Departamento de Justicia para que rindieran declaración allá. Pero bueno, el tema es que hay una gran cantidad de dinero proveniente de la corrupción, y en el caso específico, por ejemplo, de estos directivos de Derwick, nada más por los proyectos eléctricos que recibieron sin tener ninguna experiencia, serían más de 2.100 millones de dólares que habrían recibido en proyectos eléctricos que en la actualidad no están funcionando más allá de un 10% de su capacidad. Justo quería preguntarte, César, porque hemos hablado de este tema con algunos analistas. Recuerdo ahora mismo conversación con Francisco Faraco, economista. Él francamente era pesimista con relación a la posibilidad de recuperar parte de esta cantidad ingente de recursos que tanta falta, como dices tú, le hace a Venezuela. Yo quisiera tu comentario al respecto. Al menos en este caso, que ya está en tribunales en los Estados Unidos, da la impresión que es posible rastrear el destino de parte de este dinero. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Bueno, parte de ese dinero se utilizó en la compra de vehículos y en la compra de inmuebles en Florida. Recordemos que para el momento de la denuncia, en julio del año pasado, ya en agosto del año pasado, se informó de que habían sido decomisados bienes inmuebles como varios apartamentos en el Porsche Tower, que es un edificio en Miami que como la marca Porsche de los vehículos, y que tenía la posibilidad de que tú subieras tu vehículo hasta tu apartamento. Y varios apartamentos allí fueron decomisados, y esos bienes que hoy están en manos de la justicia de Estados Unidos quizás tal vez se puedan liquidar si se hace el debido reclamo, si se cumplen los trámites como debe ser. Una autoridad preocupada por recuperar los bienes de los venezolanos, de todos los venezolanos que la corrupción llevó fuera de nuestras fronteras, si hace la debida diligencia, puede reclamar ese dinero, recuperar ese dinero y traerlo de vuelta a nuestro país para ser utilizado en educación, en salud, en seguridad de todos los venezolanos, y no para el peculio particular de gente que robó a nuestro país. Además, en el caso concreto de esta empresa Derwick, es muy fácil determinar las obras que le otorgó el gobierno, ¿correcto? ¿Y en qué condiciones están? Por supuesto, y además saber, más allá de lo que ellos hayan dicho ante la Fiscalía en el único caso que se le hizo acá en Venezuela, y que se sepa con claridad que la mayoría de esas obras que ellos entregaron, la gran mayoría de esas obras que entregaron, fueron hechas con equipos viejos que vendieron como si fueran nuevos. Sobre esto hubo una entrevista que seguramente tú leíste a Alejandro Betancur, él tratando de justificar lo que ustedes habían denunciado desde hace bastante tiempo. Y efectivamente, se trata de máquinas refaccionadas
pero él tratando de advertir que, bueno, que una vez reparadas funcionaban como nuevas. Yo quisiera tu comentario. Bueno, pero él puede decir eso, pero el precio al que fueron vendidas, aprovechando la crisis eléctrica, fue un precio de máquinas nuevas. Y por más que sean reparadas, son máquinas usadas. Algunas de ellas traídas de Tanzania, otras de Hawái, otras de California, otras de máquinas que incluso me cuenta un técnico al que conversé recientemente, me dicen que eran máquinas que la tenían en Estados Unidos solamente para ser encendidas en caso de emergencia, pero que ellos compraron a precio muy, muy económico y que al final vendieron al Estado venezolano, repito, como si fueran nuevas. Ese es el punto. ¿Por qué la vendieron como si fueran nuevas? No hubo inspección del lado de las autoridades venezolanas, del lado de PDVSA, de la CBG y de Corpoelec. No, seguro no hubo inspección, seguro hubo complicidad y por eso se le pagaron como si fueran nuevas. Finalmente, César, este caso en concreto que ya está en tribunales de los Estados Unidos, que afecta al entorno más cercano de Nicolás Maduro, podría incluso tocar a la figura de Maduro en persona, tomando en cuenta la cantidad y el manejo que se hizo desde Petróleos de Venezuela para entregar estos 1.200 millones de dólares. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Mira, este caso, lo decía hace un rato, este caso no entiendo por qué no ha progresado, porque por este caso, de acuerdo a todo lo que se observa en el expediente, y sacando las cuentas de las personas que allí se mencionan, es un caso que puede llevar directamente hasta los predios del Palacio de Miraflores, e incluso en algún momento solicitarle a las autoridades de Estados Unidos, solicitarle a Nicolás Maduro una declaración sobre este proceso. César Batis, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, director del Pitazo, periodista de investigación, ofreciendo detalles acerca de este escándalo. Bueno, que en medio de la crisis ha pasado por debajo de la mesa. Llevamos, yo diría, meses hablando al respecto de estos 1.200 millones de dólares que intentaron obtener de Petróleos de Venezuela, varias personas investigadas por lavado en los Estados Unidos, y trasciende este nombre de uno de los fundadores de la empresa Derwick, que recibió varios contratos en el marco de la emergencia eléctrica en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El tema sanciones no ofrece certidumbres.
uno no puede saber si de aquí a un año el tema de las sanciones van a ser efectivamente mella sobre quien tienen que hacerla, que es sobre la cúpula del régimen de Maduro. Pero eso no indica que antes de que usted haga el mandado, usted va a comenzar a ser profeta del desastre. Es decir, no, bueno, no, porque Cuba no, bueno, eran otros tiempos y eso lo hemos hablado muchísimo acá. Pero el tema es así, de aquí a un año veremos qué pasa con las sanciones. Amigos que nos escuchan, ustedes verán en los próximos meses que se va a abrir un espacio para que más de uno que se confesaba hace meses como el más enguerrillado opositor, usted lo ve hablando de lo mala que son las sanciones, porque las sanciones tocaron a su puerta. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos al inicio que los vecinos de las minitas en Baruta, en Caracas, protestaron el día de hoy por falta de agua, y esto se repite en buena parte de la capital. Siempre lo comentamos, no es precisamente por falta de dinero, como escuchaban ustedes al invitado anterior, periodista César Batis. En este caso, solo en este caso, que se ventila en tribunales en los Estados Unidos, estamos hablando de $1.200 millones que intentaron extraer de forma fraudulenta de petróleos de Venezuela. Incluso César decía que la cifra podría ser superior. Lo cierto es que hay serios problemas con el acceso a agua potable en el área metropolitana de Caracas. Del tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Norberto Bauzón. Es ingeniero, además fue vicepresidente de Hidrocapital. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, gracias a ti. Con mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo con el agua en Caracas. No sé si está relacionada con la tubería que se rompió en Coche hace aproximadamente una semana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, lo que pasa es que toda la red del acueducto metropolitano está interconectada. Los sistemas TUI 1, TUI 2, TUI 3, cuando llegan a la ciudad, de alguna manera, se usan para sectores que puedes, intercambiar. En otras palabras, tú puedes pasar agua de una red para otro, de una red hacia otra, con los diferentes sistemas. O sea, todos están en red. Pero el problema es que todos los sistemas están en problemas. Entonces, tú me estás hablando de Coche, y ese problema no tiene mucho que ver con Baruta. Minitas. No tiene que ver mucho con las minitas, pero al final sí tiene que ver, porque resulta que el agua que antes iba para las minitas, ahora se bota en Coche o se utiliza en Fuerte Tiuna, cosa que, no debería ser. Porque aunque esa red está interconectada, y por eso que quise empezar la intervención de esa manera, aunque esas redes están interconectadas, son, diseñadas y fueron construidas para unos sectores de la ciudad. Si yo no le doy a esos sectores de la ciudad con esa red, entonces estoy usando mal el agua. Me explico. A los sectores más altos de la ciudad tú le tienes que dar con el sistema TUI 3, por ejemplo, las minitas, o el 2 o el 3. Pero a los sectores bajos de la ciudad tú le puedes dar con el sistema TUI 1 o con el sistema TUI 2. Y no botas energía, y además le puedes dar, con un sistema que es mucho más sencillo. Cuando tú empiezas a usar el agua que tienes para los sectores altos, en los sectores más bajos, entonces todos esos sectores altos entran en un problema como hay ahorita en la ciudad, donde, muchas zonas, como es Monterrey, como es la Universidad Simón Bolívar, como es Mariche, etcétera, pues tienen meses sin el servicio. ¿Y a qué se debe eso? Que es que la red está deficitaria, porque los sistemas de producción
no envían a la ciudad la cantidad necesaria, que debería tener el orden de los 20.000 litros por segundo, apenas estamos hablando de 14.000 litros por segundo. Además, cuando llegan a la ciudad, tú lo utilizas mal. Entonces, bueno, toda esa interconexión en la ciudad, que en un momento era favorable para la operación, pues en este momento no lo es así porque se utiliza mal. Ahora, yo tengo que preguntarle acerca de lo que está ocurriendo, bueno, en Baruta, por ejemplo, escuchábamos el testimonio de un vecino contando la situación, porque no se trata solo del agua, en general pasa prácticamente con todos los servicios públicos en nuestro país. Y la pregunta que yo le haría es cómo llegamos a esta situación. Si me permite, vamos a reponer la declaración del señor Romín López, vecino de Las Minitas. Él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo por la falta de agua potable y en general el colapso de los servicios públicos. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Mira, esta es la realidad que todos nosotros todos los días estamos viviendo aquí. Lamentablemente el gobierno no hizo las inversiones a Hidrocapital y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Mira, aquí ves un poco de niños, señoras lavando, buscando un agua que no sabemos si es apta para el consumo humano. Y esta es la realidad que estamos viviendo los venezolanos todos los días. Este no es nada más el problema, que esto es a nivel nacional. Así que hacemos un llamado al que esté encargado, el ingeniero de Hidrocapital, le hacemos otro llamado al presidente de la República, que se dé cuenta de lo que está pasando en el país, que se dé cuenta, que salga de Miraflores, que deje de estar que le estén metiendo embuste y broma. Mire que usted dice que usted es el protector de la gente de los barrios, de las bromas, de los barrios, de los protectores. Venga hacia los barrios para que usted vea. Quítese eso que usted que dice que no, que el pueblo está con nosotros. No, nosotros estamos con usted, pues nosotros estamos pasando ahorita la de Caín. Ustedes destruyeron el aparato, todo el aparato productivo, el agua, la luz, todo. ¿A dónde nos quieren? ¿Va a acabar con los pobres, como dice usted? Ahí es donde yo quería llegar. Va a acabar con los pobres. No podemos seguir así. Mire la realidad. Tenemos un colegio, no llega agua, la luz se nos va. Imagínate, la comida. Yo que soy diabético, no consigo medicina por ningún lado. Me estoy muriendo prácticamente porque tengo que estar tomando hojas de matas y bromas. Llegamos a una broma de la época de los cavernícolas. Quisiera el comentario de nuestro invitado, al menos lo relacionado con el agua potable. ¿Qué puede decirnos? Mira, bueno, ese testimonio es un testimonio lamentable, ¿no? O sea, porque en un relato corto, preciso, dice muchas cosas que son, digamos, muy profundas, como eso de que, bueno, todos los servicios están en un momento de desastre, donde la salud de la gente está en riesgo, donde inclusive los últimos estudios que se han hecho de calidad indican claramente cómo el gobierno ha falsificado la información de calidad para entregarnos agua que no es potable, agua que se convierte en una enfermedad en vez de salud. Y sin embargo, bueno, el gobierno, sabiendo esto, conociendo esa información, haciendo exámenes ellos que rutinariamente los hacen porque algunos trabajadores lo tienen que hacer, pues sin embargo seguía enviándonos agua que no era potable. Entonces ese tipo de cosas, tú sabes, cuando tú tienes un estado que está, digamos, corrompido, que está bajo una lupa, como dicen ellos, una lupa que ve, digamos, lo malo como algo que en estos momentos, bueno, es cotidiano. Yo te quiero decir algo. En el caso de los servicios públicos, específicamente del agua, se hizo un gran esfuerzo por muchos años para que la gente pudiera tener agua en su casa y cumplir con los estándares internacionales. Eso en el año 98, el 87% de la población decía que tenía un buen servicio y de buena calidad. Hoy en día, las encuestas dicen que más o menos el número está alrededor del 13%, 14% de la gente que tiene un servicio continuo y de buena calidad. Bueno, eso es lamentable, es una catástrofe sanitaria que la gente no ha entendido mucho, ha comenzado a sentirlo, o también las encuestas dicen que el 22% de la población ha acusado enfermedades de origen hídrico. Entonces, digamos, eso es parte de la debacle de los servicios de una nación que en algunos momentos fuimos primerísima en América Latina, donde nosotros tenemos unos sistemas muy complejos que cualquiera no los puede manejar, y digamos que nosotros estamos en un nivel que no tiene nada que ver
con los países africanos ni con los países más pobres de la América Central, donde las metas eran darle 20-25 litros por persona a la gente al día. Nosotros estábamos en otro estándar. Sin embargo, a pesar de eso, hemos bajado, de forma vertiginosa, hasta que en estos momentos tenemos parte de la población que no tiene ni los insumos mínimos para, digamos, para los quehaceres que son indispensables. Entonces, mira, cuando uno le preguntan cómo hemos llegado a esto, bueno, es una suma de cosas, es una suma de destrucciones. La primera gran destrucción es la destrucción del capital humano. Y toda esa gente que se entrenó durante muchos años para manejar los servicios públicos, pues toda esa gente, por una u otra razón, se fue de las empresas porque no podía comer con lo que le pagaban, porque no lo entrenaron nunca, porque, bueno, llegó un momento que veía que lo que estaba a su alrededor era tan nefasto que no podía compartirlo, y así las empresas públicas se fueron quedando con los peores, lamentablemente. Por un lado, la descapitalización humana. Por otro lado, todas esas instalaciones que, bueno, se diseñaron con unos niveles buenísimos, donde por muchos años funcionaron correctamente, bueno, después de 20 años sin mantenimiento, sin rehabilitación, sin sustitución, pues han empezado a fallar en forma, digamos, cotidiana. Fíjate que las encuestas y los números que tenemos nosotros dicen que apenas el 57% de los equipos instalados funcionan. Es decir, más o menos la mitad. Entonces, a eso tú le sumas que no has hecho obras en los últimos 20 años en el sector, y bueno, pues llegamos a esto donde hay partes de Venezuela que, bueno, han renunciado al agua y tienen otra forma de buscarla. Ya para ellos es un problema, digamos, personal, no es un problema público, porque los servicios públicos exactamente son muy costosos para que el ciudadano los pueda costear en forma individual, y por eso son públicos. Lamentablemente en Venezuela, hoy en día es un sistema privatizado, donde, bueno, la gente tiene que pagar camiones de cisterna, tiene que hacer un pozo, tiene que ver cómo resuelve su problema. Y, bueno, eso al final lo paga el ciudadano más pobre. Norberto Bauzón, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, quien fue vicepresidente de Hidrocapital, es ingeniero, expresando opinión, análisis acerca de lo que está pasando con el agua potable en el área metropolitana de Caracas, una situación, insistimos, que no responde precisamente a la falta de recursos en nuestro país. La propia Michelle Bachelet, presidenta de Chile, alta comisionada para derechos humanos, lo reconoció en su informe sobre Venezuela. El desvío de recursos, la corrupción, la subinversión explican lo que está ocurriendo con el agua potable, la electricidad, el gas doméstico, y siempre agregamos telefonía básica, celular y acceso a Internet. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap, y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Juan Manuel Cajigal, el primer matemático y astrónomo del país. Cuando se investigan los orígenes de la comunidad científica venezolana, es imprescindible reconocer la personalidad de Juan Manuel Cajigal como primer matemático y astrónomo que tuvo el país. Juan Manuel Cajigal nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui, en 1803, pero tuvo la suerte, cuando adolescente, de ser trasladado a España por sus parientes para allí formarse. No obstante, en 1823 se mudó a Francia, donde culminó sus estudios de matemáticas en forma destacada, al punto que le ofrecieron una cátedra en una institución educativa francesa y en la Universidad Complutense de Madrid. Pero conociendo la escasez de talento científico existente en Venezuela, en aquel entonces profundamente atrasada y pobre, decidió regresar para ponerse al servicio de su país. En 1931, Cajigal fue designado director de la recién creada Academia Militar de Matemática, adscrita a la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Por ello, se le considera el fundador de los estudios de matemáticas e ingeniería en nuestro país. Entre sus obras científicas sobresalen su Tratado de Mecánica Elemental y su curso de astronomía. Juan Manuel Cajigal dirigió la instalación de los primeros telescopios en Caracas, pero no fue sino 33 años después de su muerte que se creó el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas, que luego llevaría el nombre de Observatorio Naval Cajigal en su honor. El sabio Cajigal, como también lo apodaban, tuvo una vida corta pero intensa. Además de científico, se desempeñó como ingeniero, parlamentario, profesor universitario, funcionario público, periodista y diplomático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que va a ocurrir mañana en la Asamblea Nacional, también cómo no, acerca de la comunidad internacional, cómo mira de cerca lo que ocurre en nuestro país. Nos acompaña el diputado Omar González, diputado por 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un grato placer estar en tu programa. Gusto conversar con usted, diputado. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de este impasse entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Nicolás Maduro. Comentábamos con los oyentes que el propio secretario de Estado norteamericano felicitaba al gobierno de El Salvador por reconocer al presidente interino Juan Guaidó y, entre otras cosas, respaldar al pueblo venezolano en su lucha por liberarse de la tiranía. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, celebrar la decisión del presidente salvadoreño, sobre todo de un jefe de Estado que ya se conoce las presiones que potencias económicas y tecnológicas como China ejercieron a los fines de que el presidente de El Salvador no reconociera al presidente Juan Guaidó. Y desde luego, viniendo de un jefe de Estado que se le conoce por su
forma de utilizar la tecnología en funciones de gobierno, pues desde luego llama doblemente la atención. Para nosotros los venezolanos, desde luego, es una posición valiente, una posición inteligente y una posición que agradecemos en grado superlativo. De manera que es un hecho político que se viene a sumar a los pronunciamientos de la comunidad internacional a favor del restablecimiento de la democracia, del respeto al Estado de Derecho, de la paz y, desde luego, de la libertad de nuestro país. Diputado, sobre lo que va a ocurrir mañana en la Asamblea Nacional, hemos conversado con usted sobre este tema del Comité de Postulaciones Electorales. Quisiera su comentario. Nicolás Maduro adelantó que van a llevar el grupo que lo representa una terna, prácticamente una lista para la designación de los rectores del máximo ente comicial del país. Quisiera su comentario, además, como representante de la fracción 16 de julio. Lo escuchamos. Mañana se va a debatir la representación de la Asamblea Nacional en el Comité de Postulaciones. Como se sabe, el Comité de Postulaciones, que son los encargados de revisar, de acuerdo con un baremo previamente establecido, las postulaciones que harán la sociedad civil, las facultades de ciencias jurídicas y políticas, así como también el llamado Poder Ciudadano, para conformar ese nuevo Consejo Nacional Electoral, lo integran 11 diputados de la Asamblea Nacional y 10 representantes de la sociedad civil. Mañana lo que está previsto en la plenaria convocada por la Junta Directiva es la selección de los 11 diputados que van a formar parte de ese comité de postulación. Hay un antecedente previo, que es una comisión especial que había sido designada hace varios meses por el Parlamento, es la Comisión Especial Electoral, en los que se venía estudiando el tema de las garantías electorales que necesita y exige el pueblo venezolano, así como también la renovación del Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, también hay que recordar los artículos que fueron votados por el pueblo venezolano en el referéndum del 16 de julio, nombre honra a la fracción que formamos parte, un grupo de parlamentarios, era precisamente el restablecimiento y la reinstitucionalización del país, y que pasaba entre otros aspectos en lo que respecta al Consejo Nacional Electoral. Bueno, esto se pone en marcha con el Comité de Postulaciones, que comienza a conformarse mañana en esta sesión convocada para precisamente escoger los 11 miembros del Parlamento en ese comité, que va a tener la elevadísima responsabilidad de escoger, como dice la Constitución, es decir, no en cogollos ni en repartición de cuotas, a los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral y a los 10 suplentes. Bueno, decían ustedes, diputados de la fracción 16 de julio, que no están decididos a no participar en un posible adelanto de elecciones parlamentarias en nuestro país, que es el objetivo que tiene el chavismo. Es una opinión, una posición compartida por el resto de diputados de la unidad. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la primera parte de la pregunta hubo una interrupción en la comunicación, pero entiendo que por lo que dijiste al final, María Alejandra, es que cuál es la opinión sobre participar en las elecciones parlamentarias. Nosotros hemos dicho que la única forma de que el pueblo venezolano, no solamente somos los que formamos parte de esta fracción, sino que interpretando el sentimiento del pueblo venezolano, estos no participarían en una elección donde no haya suficientes garantías electorales. ¿Cuáles serían esas garantías electorales? Bueno, en primer lugar, una revisión de ese registro electoral permanente, la decisión de incorporar a ese registro electoral permanente los 5,5, los 6 millones de venezolanos dispersos por el mundo, mayores de 18 años. Se calcula que hay más de 4 millones. No hay estado en Venezuela que tenga más votos que los que están regados por el mundo en la llamada diáspora. También la observación internacional, no invitados, sino observación internacional de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, los técnicos de distintos países. Observación internacional que verifique el resultado y el proceso de elecciones, así como también la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que le dé
garantías a los venezolanos de que va a ser un proceso limpio, un proceso transparente. Si eso no se cumple, si no se dan esas garantías electorales, yo creo que el pueblo venezolano se va a comportar como lo hizo el 20 de mayo pasado, en el que se abstuvo de votar. Ahora, si hay todas estas garantías, si el proceso electoral es convocado por la Asamblea Nacional, si hay un cambio de Consejo Nacional Electoral conforme dice la Constitución, si hay desde luego la participación de esas garantías que hemos hablado, bueno, eso habría que considerar y desde luego no habría ningún obstáculo de participar, porque por lo demás la Constitución establece que las elecciones parlamentarias efectivamente deben convocarse en el año 2020, es decir, nuestro periodo como parlamentario cesa el 5 de enero del año 2021. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y nos acompaña el diputado Omar González, diputado de Venezuela y de la fracción 16 de julio.
yo le trasladaba una inquietud, diputado, y tiene que ver con las declaraciones del profesor abogado José Vicente Jaro, advirtiendo que estos parlamentarios del PSUV perdieron su investidura y el Parlamento Nacional tendría que pronunciarse al respecto, tomando en consideración que se preparan para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Jaro. Efectivamente, nosotros, los miembros de la fracción 16 de julio, hemos hecho desde las plenarias y en todos los escenarios el reclamo correspondiente. Para nosotros son exdiputados, porque de acuerdo con el artículo 187, numeral 20, el 191, el 197, ellos perdieron su investidura. La mayoría de ellos han sido ministros, gobernadores, alcaldes, miembros de la espuria Asamblea Constituyente, con lo cual, de acuerdo con estos articulados de la Constitución, pierden automáticamente su investidura de parlamentario, porque esto es a dedicación exclusiva, no se puede aceptar ningún otro cargo. Pero por si esto fuera poco, ellos tenían 2 años y medio que abandonaron el Parlamento Nacional sin notificación alguna, sencillamente se fueron y despotricaron de su condición de diputados. 2 años y medio, con lo cual ya quedaban absolutamente fuera del Parlamento por no cumplir con su trabajo. Y además, lo que es el colmo es que muchos de ellos, los que están ahora sentados en el Parlamento como exdiputados, alzaron su mano para allanar de manera ilegal, de manera ilegítima, la inmunidad parlamentaria de diputados que están o presos en las mazmorras del régimen o en el exilio, pasando grandes vicisitudes. Entonces es casi un monumento al realismo mágico, ese que hizo célebre a Gabriel García Márquez, que mientras en la Asamblea Nacional se aplaudía el reingreso de estos exdiputados, había simultáneamente en Bogotá una reunión de más de 30 colegas diputados que se encuentran, incluso algunos de nuestra fracción, como es Juan Pablo García del Estado Monaga y Richard Blanco de Caracas, que estaban ahí exilados, perseguidos, acosados, hostigados por el régimen. Y eran estos mismos personajes los que fueron protagonistas de ese acoso, de ese hostigamiento, de esa persecución. De manera que para nosotros está muy claro que ellos no perdieron su condición de parlamentario y nosotros así se lo hemos dicho incluso desde el podium de oradores, estando ellos presentes allí, exigiendo que a la Junta Directiva y a algunos de los colegas que estaban en la plenaria que se acogieran a lo que en estricto respeto a la Constitución deberían acatar, que es la no consideración de estos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otras organizaciones agrupadas en el llamado Bloque de la Patria hicieron. Ellos perdieron su investidura de parlamentarios y por eso nosotros consideramos exdiputados. Diputado Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, diputado de Venezuela, de la fracción 16 de julio, con su intervención. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela